Dios les bendiga a todos. Así me gusta. Bien cristiano. Aleluya. Los que están ahí ya conectados, damos gracias a Dios porque sé que esa conexión, valga la redundancia, gracias mi hermano, le está bendiciendo. Gracias a Dios por la presencia del Señor, de usted en esta mañana, que venciendo el factor tiempo está acá. Dios les bendiga. Algunos otros pues se quedaron, quizás no están bien de salud, y otros pues que están fuera de la ciudad andan en cuestiones de visitas de familia. Pero bueno, damos gracias a Dios porque usted está aquí presente. Y qué tiempo tan precioso hemos tenido, ¿verdad que sí? Wow. Ahora sí que le doy la razón a Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús se les transformó allá en el monte. Ayúdenme, ¿en qué monte fue? El asunto fue en un monte de los Olivos, creo que fue. Se transformó enfrente de ellos y aparece en ese escenario poderoso Moisés y Elías. Y ellos dijeron: Señor, qué bueno es que nos quedemos acá. ¿Cuántos le dan la razón a esos hombres de Dios que en su momento dijeron eso? Es que en la presencia de Dios, hombre, si lo que menos se quiere es salirse, hay una atmósfera que te cubre, que te deja inmerso, te sepulta. Y la presencia de Dios es indescriptible. Quizás podemos decir algunas cosas, pero no la podemos definir en el peso de la palabra. Es algo tremendo que pues se disfruta por dentro, pero cómo explicarlo a veces no está la palabra precisa. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le sucede eso? Amén, amén. Bienvenido, familia. Qué bueno que está con nosotros. Gloria al Señor. Alma y su esposo. Amén. El hombre que cocina bien. Amén. También está su hermano acá. Todos acá bienvenidos en esta hermosa mañana. Y bueno, gloria a Dios. Bien. Antes de introducirme a la palabra que tengo para esta mañana, quiero invitar a toda la iglesia, mi hermano, y por supuesto agradecemos la presencia suya los viernes. Siga estando acá, 7:30 aquí estamos, pero estamos todos los días a las 5 de la mañana, ahí en nuestro altar virtual de oración. Todos los días hay un ministerio que lo está dirigiendo ese espacio de intercesión. 5 en adelante y hay otros. El ministerio de intercesión está antes de esa hora. La invitación está para todos. ¿Cuántos en esta mañana reciben esa invitación? Amén. Así que no se preocupe que allá hay espacio y si se llena esa plataforma o la capacidad de recibir visitantes, aplicamos otro paquete, hay otro plan, a modo de que, sí, porque eso va por número de personas que puedan meterse, ¿verdad?, en la aplicación al mismo tiempo, entonces no hay problema. Ahora mismo tenemos por 200, creo, como capacidad máxima. Imagínese usted. Por ahora estamos, yo creo, bien, pero bien, en el supuesto caso. Pase la voz, ¿verdad? Personas que quieran y necesiten oración, que se sientan libertad de escribir ahí en el chat que necesitan oración y lo estaremos haciendo con muchísimo gusto. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Vamos a la palabra de Dios. Como hemos escuchado, para febrero 5 tenemos una celebración. Para algunos conocida y para otros no. Pero quiero traerle a usted más luz, a la luz de la palabra. Amén. Para que tengamos claro esto. ¿Qué de esta fiesta de las primicias? ¿Por qué tan importante las primicias? Y para ello vayamos a la palabra de Dios. Si me ayudan ahí mis hermanos, ahí de Miria, Romanos 11:16. Es el apóstol Pablo hablando de este tema, de este principio. El principio de lo primero. En el principio de lo primero establece lo postrero. Lo que es cabeza define lo que será el resto del cuerpo. Pero no cualquier cabeza.
lo que se establece como cabeza tiene que ver mucho con su contenido. Así como su cabeza define el resto de lo que es usted en su carácter y forma de ser, forma de hablar, forma de pensar, todo parte de acá, en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Lo primero establece lo siguiente. Y aplicando ese principio del reino, sacado de la palabra misma de Dios, aplicado en el área de las finanzas. Pero ¿quién surgió con esta idea? Pues Dios fue el inventor. Amén. Estoy esperando la cita, mis hermanos. Dios fue el que creó esto. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Bueno, lo sabemos. Traemos siempre una palabra direccional acá en el tema de finanzas. Dios no necesita de ningún tipo de ofrenda, finalmente. ¿Verdad? Es Él quien la estableció por causa nuestra, para sembrar principios de cómo funciona su reino, ¿verdad? Y que nosotros fluyamos, aprendamos estas cosas. Y que hoy si no las hacemos, no sea porque las ignoramos, sino que por algo otros factores, ¿verdad? Pero que en nosotros traiga esa luz. ¿Hacia dónde apunta el principio de la primicia? Que lo primero establece todo. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el propósito? En que nos acordemos y tengamos en memoria, más que en nuestra memoria, en nuestro corazón, el de que a Dios se le debe de dar y tener en primer lugar. Hacia allí, ¿verdad? Todo eso lo creó a Dios con ese propósito. Sabemos hay 7 diferentes grandes fiestas. Está la fiesta de Pascua, Pesaje conocemos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta, el Rosh Hashanah, no sé lo pronuncie bien, que tiene que ver con el comienzo del nuevo año. Usted sabe que los judíos se dirigen por otro año. Ellos parten desde el momento en que el hombre fue creado. Por allí oí, no tengo exacto en qué año estamos por ahora, ¿verdad? Nosotros nos movemos en otro calendario. En fin, a su pueblo, ¿verdad? Dios le estableció 7 diferentes fiestas. Y una de las grandes fiestas es la que conocemos como la fiesta de las primicias, o lo que conocemos en el hebreo, ¿verdad? Como la fiesta de Yom HaBikurim, con doble K, HaBikurim, HABIKKURIM. Amén. Bueno, quiero entrar, hermanos, a hablarles un poco sobre este tema, pero bien, Pablo, recordemos que Pablo era un judío, y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí está la cita, Romanos 11:16. Pablo está enseñando este principio de primicia a una iglesia que era gentil, porque se presta a pensar y decir, judío yo no soy. U otro es, podríamos pensar, no, pues Pablo era judío. Ok, sería aceptable, diríamos, esa manera de entenderlo, si de pronto Pablo estuviera escribiendo, dirigiendo este principio, dándolo a conocer o recordándolo a una iglesia que judía ya era, lo que conocemos ahora como mesiánicos, ¿verdad? Era una iglesia tan gentil como nosotros, es decir, que no tenemos sangre judía, por decirlo. Amén. Sin embargo, Pablo les está enseñando este principio de lo que es la primicia. Y cuando habla en esta terminología, ¿verdad? ¿Hacia dónde cree usted que se está dirigiendo Pablo? O sea, su espíritu y su corazón hacia esta gran fiesta que todavía su pueblo Israel la celebra. Lo único que en fecha diferente, ¿ok? La fecha, ¿verdad? Se asocia con la época o la temporada
cosecha. Como ustedes saben, Israel es eminentemente agrícola en su mayoría, o al menos aquel tiempo, ¿verdad? Y es la fecha en que más se producían los granos. Llámese trigo, avena, centeno y todo lo demás. Y todos los demás frutos, que el olivo, que la vid, etcétera. Y las instrucciones de Dios era que al celebrar esta fecha, esta ocasión, todo mundo trajera. Fíjese que al principio se estableció como una ofrenda más de las varias que tiene, encontramos en la palabra del Señor. Ahora, para la iglesia del Señor, la única ofrenda que ya no podemos presentar, porque Cristo se presentó como ofrenda por el pecado, o debo decir, es esa, por el pecado, porque ya Cristo cerró esa situación. Pero las otras ofrendas de las que encontramos en la palabra de Dios y que fueron presentadas por diferentes razones. Ejemplo, hubo en una ocasión que una ofrenda para una peste de enfermedad, ¿sí o no? Entonces se deja ver el poder que tiene una ofrenda. Hay diferentes tipos de ofrenda, pero quiero centrarme en este tipo de ofrenda. Entonces, por eso esta fiesta de Yom HaBikurim, o fiesta de las primicias, quedó asociado, conectado con justamente el tiempo de la cosecha. Justamente, ¿en qué tiempo? 50 días después de la Pascua, después de otra gran fiesta conocida como Pesach. Ponga cuidado porque al final voy a preguntar. Pero yo sé que aquí hay discípulos que son como los bereanos que no dejan caer nada en tierra, que van ahí a la palabra para averiguar cómo están las cosas. Ok, entonces, de ahí que vemos una conexión. ¿Se recuerda usted el acontecimiento de Pentecostés, como a veces lo dice acá el hermano Esaú? Justamente, ¿verdad? Ocurre en ese contexto de la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en Pentecostés quedó establecido con esos 120, amén, como primicia de lo que sería la iglesia. Entonces, de la manera en que quedó o se dio inicio a la iglesia, quedando como primicia, ya quedó establecido cómo el resto de la iglesia tenía que ser. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pero bien, volvamos a cómo, hermanos, el Señor, déjeme decirle lo siguiente, instituyó todas las fiestas. Le diré una cosa, si usted y yo queremos celebrar fiestas, muy bien las podemos hacer, aunque no es mandatorio para nosotros el de que lo hagamos. Repito, judíos no somos. Pero es opcional a que si usted y yo queremos celebrarla, digo, en lugar de celebrar fiestas paganas, y no le voy a nombrar porque ya usted sabe, pero por ahí hay unas en las cuales usted fácilmente agacha la cabeza y se une, ¿verdad? O agachamos a lo que el mundo celebra. Y para evitar esas cosas, justamente para que su pueblo marcara la diferencia, porque el mundo tiene sus fiestas, ¿ok? Por eso Dios estableció sus propias fiestas para su pueblo Israel en su momento, ¿ok? Pero entonces, ¿ok? Esto lo dejó Él a su pueblo. Mis hermanos, a título a criterio nuestro, el de celebrarlas, opcional. Claro, por ejemplo, imagínense ustedes el comienzo de nuevo año, el Rosh Hashanah que se le conoce. En fin, hay otras fiestas por ahí, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, etcétera. Pero ojo con esto, en este principio la primicia, esto surgió antes de que fuera declarado como fiesta oficial. Todo comenzó con una ofrenda. ¿Y en qué consistía? Consistía en que, por ejemplo, cuando se sembraba trigo, la primera espiga que salía, se le marcaba y la persona que lo había cultivado la tenía allí preparada, ya dispuesta y ya en su corazón había dicho:
bajo este principio de primicia, que lo primero, lo mejor y lo escogido tiene que ser para Dios. Yo sé que muchos ahí están diciendo, que se le trae el pastor otra manera de quererme sacar el billete. Bueno, hasta yo no puedo controlar, ¿qué piensa usted? Mi deber es enseñarle. Esto es opcional, voluntario. Acá a nadie, ¿verdad? Obligamos a que lo haga. Sí, los que estamos en el ministerio, es parte de nuestra responsabilidad sostener esta obra, porque si, hermano, si usted no diezma ni ofrenda, ¿cómo estuviéramos acá? Hay compromisos arriba de $10,000 acá mensuales. Pero bien, pero este principio lo estamos sembrando, o sea, lo hablamos para que usted lo entienda, lo tenga claro en su espíritu. Hombre, y que si no lo puede hacer, pues no lo puede hacer. ¿Y quién mejor que Dios, que conoce, que usted quiere, que tiene claro este principio, el principio de la primicia, pero que usted no puede? ¿Verdad? Y eso mejor lo conoce el Señor. Pero hay algo poderoso que aprendemos. Siempre lo primero establece lo restante, define lo restante. Enero, en el año, los restantes meses del año define. Por eso lo que usted y yo hagamos en enero, en el mundo del espíritu, va a definir lo que sucederá en el resto del año, en todas las áreas de nuestra vida. El principio es lo primero. Lo que usted haga en las primeras horas del día va a definir cómo será el resto del día. No es cuestión de que me levanto con el pie derecho. Eso no funciona. Esa es por ahí. Esa es una creencia. Es ser agorero. Creencias paganas mundanas allá de basura que viene del mundo. Es cuestión de caminar en principios que Dios mismo ha establecido. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero que usted sepa esto. Dios y su reino, con mis finanzas o sin mis ofrendas, siguen adelante. ¿Qué cree usted? Sí. Ahora, cuando aquí traemos una palabra direccionada hacia ese propósito, es nuestro propósito. Por supuesto que conectado al propósito de Dios es de que usted haga las cosas bien. No, en cuanto a este tema de las ofrendas de primicia, no consiste en salir del apuro y doy un billete de $10. ¿Por qué siempre, para decir algo, por qué siempre lo hacemos en el mes de febrero? Porque usted tiene la oportunidad en las pasadas 4 semanas del mes de enero de escoger, de decidir. Sé que por dentro libramos una guerra. Amén. El diezmo es mandatorio, veámoslo de esa manera. Pero la ofrenda es tu corazón hablando. Y entonces, para cualquier tipo de ofrenda, la gran guerra empieza entre acá y aquí. Aquí te dice soltarlo y la de arriba te dice, ups. Digo, a mí me ha pasado, no sé si a usted no, ¿verdad? Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es ese propósito de Dios? Como le decía, Él fue el creador de todo esto. Esto no surgió del hombre, ¿verdad? Sino de la mente de Dios. Y le decía lo que comenzó como una ofrenda dentro de las varias que Él estableció en su momento. Aparece esta ofrenda en las primicias y después quedó esto constituido como la celebración de una fiesta nacional para el pueblo de Israel, siguiendo esos principios de lo que le estoy hablando. Y saben una cosa, los judíos, ¿por qué creen ustedes que son un pueblo próspero? Tiene mucho que ver con estos detalles.
ellos bien saben, yo enseñaba esto la vez pasada. Dar viene del hebreo abón, con B pequeña, y es una palabra que implica, bueno, si usted misma o usted mismo trata de leerlo de revés a derecho y derecho a revés, va a encontrar que lo lee de la misma manera. Entonces, en la interpretación judía, en este principio de dar, ellos tienen bien claro que cuando doy, automáticamente recibo. Aleluya. Ay, Señor bendito. Qué tremendo. Y le decía, por eso usted va a ver quién es la gente más próspera y que no tiene ni deuda externa y que lo mejor en tecnología, lo mejor en fruta, lo mejor en todo. ¿Dónde cree usted que surge? De un pueblo llamado Israel, un pueblo que apenas tiene 20,000 kilómetros cuadrados, algo así como nuestro país, El Salvador. Y ha quedado demostrado el principio de cabeza, cómo ellos se han establecido, cómo Dios los ha llevado en esa área. Hasta ahora, el mayor número de premios Nobel. ¿Quién cree usted? ¿Qué nación cree usted? ¿De dónde han salido los grandes científicos? Einstein. ¿Han oído hablar de ese personaje? Cuando usted empezó a usar Motorola, ¿quién cree usted que inventó ese teléfono satelital? Por cierto, yo andaba uno ahí como que era de una cuarta de largo. En aquel entonces, que conste, en aquel entonces. ¿Quién cree usted que inventó la computación? Microsoft y todo lo demás. Ya hoy han surgido otros por allí. ¿De a dónde? Veamos todo esto, porque el efecto de todas estas cosas es producto de una causa. ¿Qué lo sembró? Todos estos detalles de los que yo le estoy hablando. Amén. No le voy a decir que no hay mendicidad, que no hay pobreza. En Israel lo hay. Porque hay quienes, ¿me entiendes? Puede estar en medio de la bendición y con todas las promesas a nuestro favor, pero como si no nos identificamos, como si no nos metemos, nada ocurre en nuestra vida. Y eso es en la iglesia de Cristo, que somos, diríamos, el Israel espiritual y también el Israel biológico, en los descendientes biológicos de Abraham. Esos principios así funcionan. Quien se mete bajo el pacto, el compromiso de Dios con su pueblo, y al igual hace compromiso con Dios, la bendición del pacto le alcanza, lo bendice. Y eso es lo que sucede. Israel no tiene deuda externa. En fin, etcétera. ¿Por qué saco como o vengo como referencia hablando de Israel? Porque es el pueblo de Dios, quieras o no. No importa cuántos lo odien, ese pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Y Él es nuestro punto referente, ellos son nuestro ejemplo. Y son para nosotros la iglesia de Cristo, cual nuestros hermanos mayor. Recordemos de que a quien nosotros servimos, amamos y recibimos como Señor y Salvador, fue un judío. ¿Cuántos le damos un aplauso en esta mañana? Aleluya. Y por ello estamos así conectados. Y claro, la revelación que trajo Jesús al hacer presencia en esta tierra, de hacer dos pueblos uno solo, nosotros lo entendemos, ellos no lo entienden. Hay un segmento que sí, sus ojos espirituales están siendo abiertos y están entendiendo. De ahí que ahora mismo hay una corriente, hay un crecimiento, hay un gran avivamiento también en el lado de los judíos mesiánicos. Hay un crecimiento, hay una gran cantidad de personas que están abrazando la fe en Jesucristo. Hermanos judíos. Pero bien, estaba diciendo, mis hermanos, de este principio que Dios enseñó a su pueblo. Aleluya. Y es de que si queremos recibir, tenemos que dar. Dios no necesita
Ya lo dije, de nuestros recursos. Él es sumamente poderoso. Pero le voy a decir algo. Cuando el hombre pecó, si el hombre no hubiera pecado, no se estuviera hablando acá de este tema, ni estuviéramos acá. Amén. Tuviéramos todavía, ese jardín del Edén fue hecho para que durara la eternidad. Allí estuviera usted, allí estuviéramos. Porque también en la eternidad ya existíamos en la mente de Dios. Pero, mis hermanos, cuando el hombre pecó, lo primero que se activó dentro de las muchas cosas en las cuales el hombre se dañó, se arruinó, aparte que la comunión con Dios, con el cielo se cortó, porque hubo pecado de por medio, fue el de que el corazón del hombre se volvió mezquino, se cerró. Amén. Porque en esa acción prácticamente le quiso decir a Dios, no te necesito. Y como alguien con un corazón mezquino y que mayormente de Dios no quiere saber nada, lo va a abrir, lo va a franquear para darle a él. ¿Me explico, mis hermanos? Amén. Entonces le decía, cuando el hombre pecó, esa área, ¿verdad?, se activó. Y por eso encontramos en la palabra repetidas veces, una y otra vez, este principio de dar. ¿Qué gana Dios con que yo y usted demos? No gana nada. Ahora, Él sigue respaldando ese principio que Él mismo estableció. Amén. Mis hermanos, Dios con su pueblo, ya sea en el Antiguo Testamento y nosotros la iglesia en el Nuevo Testamento, su propósito sigue siendo ahí el de que caminemos bajo principios. El reino de Dios tiene principios. Por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Con la vara que seas medido, serás medido. Hay muchos principios que se mantienen en el reino y que están ahí sustentados por la palabra. Y este principio de primicia, te quiero dejar claro, no solamente es para que lo apliques en el área de finanzas. Amén. Cuando vamos a comenzar una semana, el lunes establece de cómo caminarás en el resto de la semana. De 12 a 1 de la noche, de la madrugada, esa hora define de cómo tú vas a caminar las restantes 23 horas. Yo quiero que usted agarre este principio de primicia que se establece como cabeza. Lo primero establece lo postrero. Aleluya. Espero que no sea esto que le estoy hablando como cuando nos enseñaban trigonometría, química, raíz cuadrada. ¿Cuántos cruzaron por allí? ¿Verdad que sí? Era un poquito bien difícil. Queda uno ahí. Digo, aquellos que no le hacían mucho a la matemática, o a la física, a la química. Yo sé que esto es fuerte, esto es elevado lo que le estoy diciendo, pero sé que usted lo está captando. Y como decía al principio, si aquí no lo concebimos, no lo digerimos, pero su espíritu sí lo entiende. Ese sí está disfrutando. Ese lo está recibiendo. Es cual una incubadora, cual una matriz que está recibiendo esta semilla que viene el espíritu. Porque si tú y yo lo abrazamos, lo creemos, seremos bendecidos. Caminaremos en otra atmósfera, tendremos otro lenguaje, cosas diferentes van a suceder. Una expectativa se va a activar en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque ya estableciste al principio de todo la atmósfera en que te vas a mover en el resto de lo que tú has emprendido. Por eso usted que va a emprender un negocio. Ay, Señor, pero bueno, tengo que decirlo. Procure tener en cuenta a Dios en primer lugar y por sobre todo. El primer cheque que yo gané cuando me vine para este estado de Carolina Norte, que lo gané, hermanos, con, ¿cómo se llama?
andaba ahí en una compañía de asfalto. Me compré unos zapatones así y yo le aseguro, los que han trabajado en eso, cómo la brea con esa cosa se pega. ¡Wow! Y andaba ahí un jefe, bueno, tremendo. Aquí he venido a trabajar como nunca antes. Como no trabajé en Nueva York en mis otros 20 años que estuve. Lo que quiero decir es de que este principio, gracias a Dios, el Señor me lo reveló ya hace un tiempo atrás. Mi primer cheque lo sembré acá en un ministerio. Y nosotros acá, ¿te acuerdas, hija? En ese tiempo con un mortgage de 1,600. ¿Usted sabe lo que significa? Ganando 7.15 en ese tiempo. Porque en aquel entonces se trabajaba para Staffing Company y eso es un robo legal. Esos tipos le pagan a uno una miseria y ellos recibiendo por uno 10, 12 pesos en aquel entonces por hora por lo que uno hacía. Pero ni modo, eso era todo lo que había. Yo no sé si hay todavía, ¿verdad? Pero bueno, si usted está en eso, mi hermano, no se vea usted ahí trabajando todo el tiempo en eso. Como lo decía el predicador del domingo pasado. Que esto sea, si esa es la situación, sea un puente en el cual Dios lo lleve. Porque el propósito de Dios es que usted sea bendecido. Amén. Porque siendo usted bendecido, usted bendice. Amén. Piense usted, ¿cómo podríamos nosotros como ministerios echar adelante si de usted no surgieran los diezmos y ofrendas? Muchas intenciones podemos tener y el llamado lo podemos tener, la unción la podemos tener, pero a la hora de pagar ¿cómo se llama lo que hay que pagar acá? Todo. No nos piden una medida de fe. Quieren el billete. Eso. ¿De dónde tiene que salir todo eso? Ahora mismo estamos en el proyecto de buscar y hacer un terreno, una propiedad. Estamos en eso. ¿Y por qué estamos de nuevo, mis hermanos, retomando el asunto de los protemplos? Yo sé que no es fácil. Amén. Pero es una manera también en que todo el pueblo se involucre para que entiendan, se les revele el principio de servirle a Dios. Aún en aquellos detalles que a mí no me gusten, porque estamos acostumbrados en hacer las cosas para Dios. Sí, me gustan. Y yo he aprendido que en el reino de Dios, número uno, para el servicio a Él yo debo estar sumiso. Sumisión, rendición. Significa en que en lo que me necesite el reino, su iglesia, allí yo digo presente, porque en lo que a mí hay es voluntad de servir. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Busquen otra cita ahí, mis hermanos. Éxodo 22, 29. Esta palabra, primicia, la encontramos desde Éxodo hasta el Apocalipsis en repetidas ocasiones. Si usted es curioso y ve ahí a la concordancia de su aplicación, el teléfono, ponga ahí la palabra primicia. Va a encontrar una serie de versículos que tienen conexión con esa palabra. Y siempre esa palabra tiene el mismo contenido. Tiene el mismo principio. Le diré una cosa. Mire, sea usted como los bereanos, como le dije. Usted no a todo lo que aquí hablamos, dígale amén. Aunque procuramos traer las cosas, ¿me entiende? Como la palabra de Dios dice. Pero bien, por su lado, usted investigue, averigüe si lo que estamos hablando acá es bíblico o qué. O si son antojos pastorales, ¿verdad? Ocurrencias. Y pueden decir ya, pues el pastor ya le da como que le está haciendo hablar ya cosas diferentes últimamente, ¿verdad? No se trata de eso. Procuramos traer una palabra direccionada por la Sagrada Biblia. Amén. Y nosotros como padres espirituales de esta casa, así como Dios quiere verte bien a ti en todas las áreas de tu vida, como lo expresa la palabra ya en 3 de Juan, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. El único medio a usar Dios para que esas cosas se den será su palabra. Pero ¿qué yo voy a hacer? La voy a escuchar. Gloria a Dios. ¿Qué dice Éxodo 22, 29?
Gloria al Señor. Precioso el Señor. Bien. Le decía que en esa fiesta, en aquel entonces, por ser Israel un país eminentemente agrícola, se ofrecía el trigo, avena, oliva, aceite, etcétera. El primer animalito, la primera ovejita. ¿A dónde iba a parar todo eso? Ya en los tiempos de Moisés había tabernáculo y anexo al tabernáculo habían lo que conocemos ahora como bodegas, como storage, en donde en cierto lugar se ponía el vino, el aceite y de ahí todos los granos aparte. ¿Quién finalmente se bendecía? Los usaba los que ministraban en el altar. 2, era repartido para dar a las viudas, al extranjero y al huérfano. Amén. Si usted se acerca a mí, y por supuesto, para que usted me pregunte esto, usted tiene que ser un dador activo, porque no cualquiera que se le antoje y me pregunte por información, se la voy a dar, porque si no da nada no tiene derecho a preguntar. Me perdona, pero usted es una persona, ¿verdad?, que es aportadora, que diezma, que ofrenda. Siéntanse en libertad de acercarme y dígame, óigame, vea, yo quiero ver esto cómo está. Y usted va a encontrar el número de donaciones a las personas que acá la iglesia se ocupa para que en su momento, pasan momentos de crisis. Amén. Y no es que una ofrenda lo solucione todo, pero por lo menos ayuda. Entonces estamos pendientes de esos detalles. ¿Verdad? Que si hay que dar una ofrenda financiera se da, o un comprado, o un, como dicen los hermanos colombianos, un ¿qué? Mercado, despensa. Amén. Lo hacemos. Hoy con este tiempo que pasó desde el COVID, mis hermanos, en una mano llevaba la Biblia, mi bolsita con medicina y por otro lado el bolso de compraditos, de mercado. ¿De dónde salía todo eso? De lo que usted aporta. De lo que usted aporta. Y quiero aclararle entre paréntesis, ¿verdad? Porque el momento se presta. La contabilidad de la iglesia está a cargo de un CPA y esto se presenta al IRS. Somos una iglesia con exención de impuesto federal, o sea que aquí no estamos jugando. ¿Me entiende? Porque al final, cualquier cosa, ¿quién cree usted que sería el afectado? Usted no, soy yo. Se oye feo esto, pero yo soy el representante juntamente con mis hermanos directivos, ¿verdad? Que somos la cabeza legal de la iglesia, la directriz legal. Entonces, nos conviene hacer las cosas bien. Nos conviene hacer las cosas bien. Entonces les decía, todo eso que el pueblo llevaba. Déjeme consultar el tiempo, hermano. Oh, tengo 10 minutos más. Al final eso quedaba ahí en el tabernáculo. Y cuando ya no existió el tabernáculo, David levanta el suyo. En los tiempos de David, él construyó su tabernáculo que conocemos como el de David. Pero ya en los tiempos de Salomón, hijo de David, se construyó el templo. Y ya eso quedó establecido oficialmente. El templo tenía sus storage en donde todo, allí habitaban los levitas, cantores, los encargados de todo, el quehacer del templo y todos estos detalles de recibir ofrendas, ahí. El que llevaban corderitos, hasta corrales especiales para guardar esos corderitos que habían sido llevados como ofrenda primicia. Mis hermanos, qué tremendo. Dice acá la palabra, ojo, mire este principio. Estamos hablando del segundo libro de la Biblia, ya en los tiempos de Moisés. No demorarás la primicia de tus cosechas, ni de tu lagar. Lagar es donde se procesa la uva, donde se extrae el vino. ¿Dios ocupa vino? Cuidado, está pensando usted que si Dios permitía el vino, usted también tiene que echar su vinito. Porque por ahí andan ya algunos con adicción al alcohol, ¿verdad? Por haber pensado así. Ojo con esto. Nosotros no tenemos prohibido cualquier cosa alcohólica. ¿Por qué razón? Usted me dirá, pastor, bueno, tiene que ver mucho con nuestro contexto cultural. Imagínese una persona que venga del mundo, que tuvo problemas con el alcoholismo, viene a Cristo
Y por cuestiones de no entender este principio, empieza tomando sus vinitos por ahí. Y ya después no le va a ser suficiente el vinito, va a tener que pagar para otra cosa. Algo que le cale, que le pegue. Yo conozco personas así. Tenemos que ser, ¿cómo se llama aquella gente que decidieron, aunque les era permitido tomar por cultura, pero también porque tenían disciplinado su dominio propio, en darle un hasta aquí nomás a la bebida? Pero hubo una descendencia allí que dijeron: nosotros no tomaremos vino. ¿Cómo? ¿Los qué? No, no es otra. Es otra. Les traigo este detalle después. Hubo alguien ya después, no me recuerdo, están en Números, en donde encontramos a estas personas que determinaron y dijeron: no, nosotros no tomamos vino. Pero bien, entonces, mis hermanos, todas estas cosas que se cosechaban venían a dar que eso era el alfolí. Amén. El alfolí, llamémosle ahora, no sé, yo lo conozco en mi contexto como trojas, lugares donde se guardan granos. Discúlpeme que yo todavía tengo palabras ahí, ¿verdad? Que las aprendí en un momento atrás. Yo vengo del campo. Entonces, pero ¿quiénes se beneficiaban? ¿Quiénes usaban todo ello? Los que estaban, repito, ministrando en el templo. Ahora, los bendecidos por hacer tal acción era el pueblo. Hubo en cierta ocasión, por ejemplo, cuando se pusieron a edificar tanto el tabernáculo como el templo, hubo un momento en que el que estaba al frente tuvo que decir: ya no traigan más, porque estamos llenos. La Biblia habla de que en cierta ocasión estuvieron días recogiendo, ubicando todo lo que había el pueblo traído. Ahora, ¿cómo cree usted que Dios no va a bendecir a un pueblo cuando para él y su reino lo que menos hay es mezquindad? Les repito, mi deber como pastor es enseñar este principio. La ofrenda de la naturaleza que sea es su corazón hablando. Cada quien dé como propuso en su corazón. Quiero darle un tips con respecto al diezmo. No presente como diezmo aquello que realmente Dios sabe que no es la 10ª parte de lo que usted recibió. Si lo hace, hágalo bien. No ponga ahí una cantidad. Óigame, a Dios no le podemos engañar. Yo no tengo problema en reportar y decir: fulano dio tanto, y que lo ponga en el sistema. El asunto está: ¿mirará Dios la misma cantidad? O sea, tenemos que definirnos aún estos pequeños detalles. Seamos honestos con nosotros mismos. Que si somos honestos con nosotros mismos, tendremos paz en mi conciencia. Porque sí, cuando usted y yo no hacemos las cosas bien para Dios, mi hermano, hablo con aquellos que todavía la conciencia la tienen buena. Me perdonan. Pero cuando esto sucede, ni dormir podemos. Digo esto porque hay momentos en que la conciencia se cauteriza. ¿Saben qué es cauterizar? Les voy a explicar. Como cuando usted se quemó en alguna parte de su cuerpo y esa parte quemada le queda insensible. Eso es cauterizar. Entonces puede hacer que en la parte espiritual nuestro corazón llegue un momento en que nuestro corazón quede cauterizado, en el cual por aquí le entra y por aquí le sale. No importa la palabra que venga, quién la dijo, quién ministró, la unción que hubo, se vuelve, bueno, diríamos, insensible en esa área. Entonces les decía, todos estos principios hay que, mis hermanos, porque también Dios mismo los ha establecido. Y ya lo decía, es una bendición el que nosotros, ¿verdad?, lo podamos hacer. Hay tanto que podría seguir hablando con respecto a este tema. Amén. Pero bien, hay algo que le caracteriza para aquel que ofrece una ofrenda primicia.
no cualquiera la podía ofrecer en aquel entonces. Era una fiesta revelada por Dios a su pueblo, pero a un pueblo que había sido libre de Egipto. El privilegio de traer una ofrenda primicia es para aquellos que hemos sido libres. Hombre, esto no es a la zumba y marumba. ¿Te entiende, hermano Douglas? Estamos en lo mismo, ¿verdad? No es a lo loco. Me perdonan. Quiero hacer así, hablar un lenguaje, ¿verdad? Así, entendible. Amén. Sino que es un privilegio para aquellos que tenemos libertad en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre, y nunca vuelvas a ser sujeto de esclavitud. Gálatas 5:1. Es un privilegio. No mandatorio, sino el de que tú lo hagas. Pero que si tú lo haces, te conectas con ese principio del que te he hablado en esta hermosa mañana. Mi amado hermano, termino con esto. Que el Señor te bendiga. Amén. Considera lo que te he dicho, lo que te he predicado en esta mañana, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Puestos en pie, por favor. Amén.